Quiero saludar en este momento al vocero presidencial, Jorge Ritter. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Jimena? Buenas noches. Un cordial saludo para usted, para toda su producción y, por supuesto, a todos los bolivianas del país. Bueno, Jorge, estábamos hace instantes hablando con la hija de Yanine Áñez. ¿Qué le provoca verla, escuchar que su mamá está requiriendo ir a un hospital, que ella asegura que se le niega la posibilidad de ser atendida en un hospital y que su vida está en riesgo? Jimena, hay varias de las declaraciones que se tienen en los últimos días que están buscando generar una sensibilidad sobre lo que está aconteciendo para poder configurar un escenario, primero, de que se estuviese generando en el país una persecución, segundo, de que se estuviese generando también en el país un ánimo de venganza y de esa manera poder evadir responsabilidades de lo que significó la presencia de cada uno de los actores políticos que tuvieron presencia en los hechos que hoy día se están investigando, esto es noviembre de 2019. Todo este conjunto de elementos tienen que ser investigados y, por supuesto, muchas de las retóricas que podemos ir escuchando en las declaraciones tienen por finalidad, por supuesto, poder evadir las responsabilidades. Hablar de persecución política para tener en el país impunidad, hablar de persecución política para que no se investigue en el país, hablar de persecución política para que los responsables de aquellos hechos, que lo hemos conversado tantas veces, queden sin ningún tipo de responsabilidad, hablar de persecución política para que dejemos la puerta abierta a nuevas posibilidades de ruptura institucional. Esto se tiene que investigar siempre en el marco, Jimena, del debido proceso. Entonces, para el gobierno, ¿lo ven bien que ella por este momento no sea trasladada a una clínica como están solicitando? Esto no es una cuestión, Jimena, de si uno lo ve bien o lo ve mal. Existe un conjunto también de normativas en todo lo que hace al régimen penitenciario, en el cual seguramente no debe haber privilegios para unos ni para los otros. Ahí, en esa situación difícil que viven sin lugar a dudas las personas, y todas aquellas que se encuentran en esta situación seguramente se atienen a lo que establece la norma penitenciaria. Y también protocolos de atención de salud en cuestión de emergencia. Lo que sí sucede es que, a diferencia de otras personas que no tuvieron posibilidad de visibilizar sus angustias y sus penurias cuando estuvieron en esta situación, hoy en día sí existe una corriente mediática muy fuerte que trata siempre de resaltar lo que está aconteciendo. Pero el gobierno no tiene una opinión específica sobre esto porque no le corresponde. El gobierno hace apreciaciones políticas, apreciaciones de Estado y todos los temas de investigación judicial se tienen que tramitar en el espacio del órgano judicial del país. ¿Usted considera que ella tiene privilegios mediáticos? Sin lugar a dudas, Jimena, que hay un fuerte impulso también para todo esto. Y el presidente Luis Arce, ¿por qué no habla del tema? ¿Es un tema de política gubernamental que no hable sobre estos temas? He podido ir observando, Jimena, esto que usted señala. He contabilizado varios medios, no pongamos el nombre, varios medios de prensa escrita, de radios, de televisión, de periodistas individuales que vienen hablando como si esto fuese una línea más allá que una preocupación genuina de por qué el presidente no se manifiesta sobre este tema puntualmente. Y ahí hay que señalar claro que el Poder Ejecutivo tiene que hacer apreciaciones, consideraciones, valoraciones políticas sobre el Estado. Todas aquellas otras cuestiones que tienen que ver con el órgano judicial no requieren una opinión del poder político del Estado, que es el presidente, el Poder Ejecutivo. No, porque esto significaría una opinión sobre el accionar de otro poder político y eso no es conveniente.
Pero sí habla el ministro de Justicia, por ejemplo. Por supuesto, porque son elementos que sí incorporan accionar también del Ministerio de Justicia. Eso es lo que corresponde. Si se presenta también una manifestación argumentativa, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, pues en ese caso habla el canciller de la República, del Estado plurinacional. Perfecto. El día de hoy el presidente Luis Arce subió una imagen de un encuentro virtual, por supuesto, que tuvo con el representante de las Naciones Unidas. ¿Nos puede explicar cómo fue ese encuentro? Yo no he estado presente en ello, Jimena, y solo tengo la información de que fue una reunión donde se abordaron distintos temas, también de política internacional, y donde el presidente tuvo la oportunidad de asegurar y de, aprovechando ese momento, de señalar que en el país se van a respetar y se van a garantizar siempre los debidos procesos en lo que respecta a estas últimas noticias. ¿Sabe si hablaron del caso específico de Yanine Áñez? Lo que le señalo acá, Jimena, que en el país se van a respetar los debidos procesos de acuerdo a lo que han sido los últimos acontecimientos. No le podría señalar específicamente el tenor de la conversación ya. Ahora, el país está conociendo al presidente Luis Arce como presidente, lo hemos conocido como ministro muchos años, y como ministro sí daba entrevistas, sí daba conferencias de prensa. En este momento, en lo que va de gestión, él no ha dado nunca una conferencia de prensa y, si no me equivoco, cuando salió electo presidente, dio una o dos entrevistas a medios de comunicación, pero después no ha dado entrevistas. ¿Por qué no lo hace? ¿No le gusta? ¿Es parte de su personalidad? ¿O lo tiene planificado en el corto tiempo? Ahí le puedo dar una apreciación fundamentalmente, Jimena. Por supuesto que usted, como todos, va a diferenciar que no es lo mismo ser ministro que ser presidente del Estado, por supuesto. Él tiene un perfil más reservado en lo que significa una exposición permanente ante los medios de comunicación, y para ello ha instruido dos líneas de comunicación. Primero, que sus ministros tengan que siempre dar respuestas a los requerimientos de los medios de comunicación, y la utilización de una vocería también para expresar su palabra y su punto de vista. De la misma manera, ya si el presidente considera oportuno tener algún encuentro específico, puntual, o algo que quiera él señalarle al país de manera personal, pues sin lugar a dudas lo va a hacer. No es tampoco ninguna fijación con la prensa nacional. Fíjese usted que no ha concedido entrevistas tampoco en el plano internacional. Está más abocado, como siempre lo ha señalado, más abocado a tres líneas de acción: el tema económico, el tema de la pandemia y el tema de la resolución de los problemas, del problema político del país que ha atravesado esta etapa electoral, y después la construcción que tenemos que edificar en lo que señala este requerimiento histórico del país, que es la pacificación de los bolivianos. Quisiera pedirle, por favor, un momento, porque es importante que usted luego analice, como vocero presidencial, lo que va a decir en una conferencia de prensa el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Por favor, nos vamos con Bolivia en Vivo. Marianela, él va a dar una conferencia, está dando una conferencia de prensa. Marianela, adelante, por favor. Muy buenas noches, Jimena. Así es, nos encontramos aquí en la vigilia afuera del domicilio del gobernador electo, Luis Fernando Camacho. Muy buenas noches, gobernador. Por favor, Jimena, de Estudio los saludos. Buenas noches, Jimena. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarla. ¿Cómo está Luis Fernando? Muy buenas noches. Está en la vigilia desde hace días en su casa. ¿Cómo está evaluando lo que está pasando en el país, por favor?
Bueno, lamentablemente la persecución que tiene este gobierno frente a las persecuciones que tiene frente a lo que en realidad es querer reescribir una historia falsa, una historia de un supuesto golpe de Estado frente a la verdadera rebelión que hubo pacífica, protesta pacífica pero valiente de todo un pueblo que se levantó ante un fraude y ante los abusos de Evo Morales, quien dijo que si había un muerto, él se iba. Los muertos hubieron, los tuvimos en Montero, le exigimos la renuncia y eso fue lo que pasó, y ahora quieren reescribir porque no saben de qué manera justificar la huida de un cobarde frente a un pueblo que con cantos, con rezos, con unidad, con la bandera en la mano y con una carta y una Biblia renunció, y eso no se lo perdona a su pueblo, a Evo Morales, y ahora quieren montar un supuesto golpe de Estado para justificar una cobardía. Lo están pasando en todo el país, están violando los derechos de la persona más allá de los abusos y están llevando adelante una mentira grande frente a lo que ha pasado en estos días, que la comunidad internacional y las diferentes instituciones, desde la iglesia hasta nuestro comité, ha llevado una posición clara en repudio a la persecución. Ya también se pronunció la OEA y eso es lo que estamos haciendo, lo mismo que hicimos, la unidad de un pueblo frente a un gobierno o frente a un partido manejado por Evo Morales que quiere ahora meter presa a la gente y llevar adelante una persecución implacable. Nosotros estamos firmes, yo agradecidísimo con toda esta gente hermosa que ha venido a mi casa. De verdad que es un honor, porque este es un mensaje para que cualquiera que sea perseguido o querer buscar apresarlo, vamos a estar unidos como pueblo. Santa Cruz es un pueblo valiente y vamos a necesitar estar firmes. Usted ha resultado ser el candidato más votado del país, con más de 850.000 votos. ¿Qué le hace a usted este nivel de votación? Sí, querida Cecilia, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Luis Fernando, le decía, usted ha resultado ser el candidato más votado. Buenas noches, Cecilia. 850.000 votos ha tenido. No sé si me está escuchando Luis Fernando Camacho. Marianela, por favor. ¿Aló, Marianela? Sí, le decía que usted ha resultado ser el candidato. Bueno, nosotros estamos aquí en la vigilia agradecidos con esta gente que ha llevado adelante una protesta y una vigilia en apoyo a mi persona, pero eso es un mensaje para Bolivia y el mundo de que nosotros los cruceños estamos unidos, que esa esperanza que nos dio la juventud y las mujeres durante 21 días se mantiene firme, este pueblo valiente, rebelde, pero sobre todo con mucha fe, y que no vamos a dejar absolutamente afuera a ningún perseguido, a ninguna persona que quiera hacérsele vulnerar los derechos, apoyando a nuestro comité y generando la unidad nacional como lo hicimos en 21 días. Sí, exactamente, querida Cecilia, se han venido las personas a la casa, para mí es un honor, de verdad, que hubieran tenido ese sentimiento de apoyarme, de resguardarme, pero más allá de Luis Fernando, creo que este es un mensaje para todos aquellos que estamos acá. Acá hay gente que estuvo en la rotonda, que estuvo en las calles, que estuvo en todos los lugares coordinando y que ahora son perseguidos y han vuelto a llamar del día de ayer que están empezando a perseguirlo. Entonces creo que esta unidad debe generarse en torno a lo que estamos viviendo los cruceños para Bolivia, y que sea un mensaje para el mundo entero de que los bolivianos estamos claramente firme frente a este tipo de abusos, Cecilia. Marianela, ¿usted me escucha? ¿La escucho, Jimena? Sí, vamos a ver si podemos conversar con Luis Fernando, por favor, porque tengo algunas preguntas para él. Gobernador, por favor. Jimena. No, para nada, no he recibido absolutamente ninguna citación, lo decimos constantemente de forma contundente, que queremos que nos citen, que queremos ir a contar cuál es la verdadera historia del lado del pueblo, contar cómo cantaban las mujeres, cómo gritaban, cómo lloraban, cómo vivían día a día lo que es la lucha más grande que ha vivido la historia de este país. No lo han hecho hasta ahora, y creo que eso es muestra clara de que saben que tenemos la verdad en la mano y que vamos a hacer conocer al mundo. A mí no me van a doblegar, ni me van a querer agachar, ni me van a querer decir algo que no pasó. Luis Fernando,
¿Usted me escucha? Jimena Antelo lo está hablando. Sí, Luis Fernando, usted ha sido el gobernador electo más votado de todo el país. ¿Qué le provoca esto? Porque 850,000 votos. ¿Qué Camacho, le hace? Amigo, el pueblo está contigo. Esta votación, Camacho, usted a su amigo, liderazgo? el pueblo está contigo. Disculpe Jimena, amigo, y disculpe César, no he escuchado absolutamente ninguna de las dos preguntas. ¿Me la pudiera repetir? Sí, le decía que usted ha llegado a ser el gobernador más votado del país, 850,000 votos. ¿Qué le hace a su liderazgo esta cifra? Así es, yo no he recibido ninguna flecha a declarar. Nosotros hemos dicho claramente que como gobernador electo ya hemos tenido el honor, gracias al apoyo de nuestro pueblo, de ser quien ha tenido una votación más alta. Nosotros hemos sido claros y lo que ha pasado en Tarija también respecto al coronel que ha sido citado, tampoco lo han vuelto a hacer. Pusieron mi termómetro y prácticamente se le fue porque la gente tuvo el apoyo contundente. No, simplemente la información que dijeron fue que iban a volvernos a citar, que iban a ver la forma, que solo era una invitación, que había mucha gente y que lo ideal era tomar la declaración sin personas que asistan, que era una búsqueda simplemente de tener información, pero que en otra oportunidad me iban a citar. Claro, eso es lo que decimos. Imagínense, soy el principal sindicado del golpe de Estado. Han empezado por supuestamente el gobierno que fue posterior al supuesto golpe de Estado y no entiendo. Todos los días le pido que me citen, que quiero ir a contarlo y eso es una muestra clara. Le tienen miedo a Santa Cruz, le tienen miedo a que vamos a resguardar este pueblo porque fue la llama que encendió la esperanza de Bolivia y que este es un pueblo que no se va a quedar callado y que nos vamos a cuidar entre todos y no vamos a permitir que nadie se lleve a nadie. Exactamente, a esa reacción que ven cada día, Cecilia, exactamente, a esa reacción que ve de que nos cuidamos entre todos, que no es solo Luis Fernando, que nos vamos a cuidar entre todos y que vamos a seguir adelante. Luis Fernando, no sé si ya me puede escuchar, por favor. Sí, Jimena, sí, dígame. Sí, Luis Fernando, sí, para que podamos compartir, por favor, Luis Fernando. Le decía yo que usted ha sido el candidato de todo el país más votado. ¿Qué siente usted? ¿Qué le hace eso a su liderazgo? Bueno, yo creo que la gente ha apostado claramente por lo que ha sido la esperanza de una persona que sabe que cumplió su palabra, su compromiso, que le demostró no solamente durante el momento de la movilización, sino también en campaña, que no le iba a fallar y que claramente ha depositado su confianza. Esa confianza la respaldamos claramente en las calles y lo vamos a seguir haciendo junto a nuestra gente, desde la gobernación como autoridad, cumpliendo todos los objetivos y compromisos de campaña, pero sobre todo defendiendo a nuestro pueblo. Ahora, los principales analistas lo empiezan a ver a usted ya como el principal líder de la oposición. ¿Siente que es así? Sí, claro que sí. Claro que sí, estamos liderando este movimiento, tenemos una reunión en los próximos días, estamos determinando fechas, si es este sábado o el día lunes, de todos los líderes de oposición a nivel nacional, en el cual vamos a demostrar claramente que esto no es un capricho de uno ni dos tipos, sino que realmente está llevando una unidad en torno a todo el país, cívica, política e institucional. Perdón, Cecilia. ¿Se puede esperar que en el país hayan movilizaciones como por ejemplo un paro cívico? Bueno, vive un momento crítico y creo que el país tenía todas las posibilidades en unidad frente a un presidente que decía querer empezar a trabajar y olvidar el odio y la persecución y que ahora está generando zozobra y crisis porque fueron millones de bolivianos que estuvieron en las calles liderizando la lucha y que obviamente al ver lo que ha pasado en Cochabamba se sienten amedrentados, perseguidos, corriendo riesgo y eso va a generar una situación dura porque el país se va a parar frente
frente al próximo detenido que exista, determinaciones del comité y que estoy seguro que van a confirmar todas las personas que conforman la oposición política. ¿Qué le provoca lo que ha dicho el ministro de Justicia, que con usted tiene que haber un tratamiento especial, que fiscales podrían venir a Santa Cruz a tomarle la declaración? Tratamiento especial debe tener la expresidenta constitucional. Ella fue quien ejerció un mandato reconocido por el presidente Arce como un gobierno constitucional. El querer decir que una persona no la van a juzgar porque simplemente es autoridad es un acto de cobardía. Todos los bolivianos somos iguales, todos los bolivianos tenemos los mismos derechos, todos los bolivianos tenemos la misma obligación y tenemos que cumplir con todas las leyes y las normas. No pueden hacer diferencia de por qué uno o otro. Lo hemos dicho, que se nos cite, que vamos a ir. La señora Yanine es una expresidenta y gozaba caso de corte y no se le ha respetado. Entonces creo que eso ha sido demasiado claro, ver que aquí la posición de querer no citar, obviamente por el temor que tienen a la reacción de Santa Cruz y la unidad que genera, y en la que ya estamos trabajando, porque hay que adelantarse a los hechos. Esto, conociendo el movimiento del socialismo, no tiene retro y nos tiene que encontrar firme, fuerte, rebelde, con mucha fe, pero sobre todo organizado. Ahora, Luis Fernando, los analistas lo ven a usted, después del Cabildo, le vuelvo a insistir en esto, como principal líder de la oposición, por encima de Carlos Mesa, por encima de Samuel Doria Medina, por encima de Tuto Quiroga. ¿Qué le provoca esto, por favor? Perdón, Cecilia, ¿me repite? Claro, en torno, exactamente, aquí lo que tenemos que hacer es que la unidad de todos los partidos de oposición se está dando. Por favor, con don Jorge Ritter, le agradecemos a Luis Fernando Camacho. Don Jorge Ritter, usted ha escuchado todo lo que ha dicho Luis Fernando Camacho. Puedo resumir, Jimena, y la inconsistencia democrática, la inconsistencia para convivir en democracia, que expresa un modelo de ruptura y que expresa un modelo de crisis y de polaridad social. Esto es lo que representa el líder de Creemos en estos momentos. Un líder de ruptura, dice. Explique un poquito más eso, por favor. Cuando una persona muestra esta inconsistencia para poder convivir en democracia con una fuerza que es absolutamente legítima en el país, porque no solamente hay que mirar lo de Santa Cruz, la votación del señor Camacho en Santa Cruz es considerable, pero la votación del señor Camacho, que también fue candidato a la presidencia del Estado, en octubre fue del 14%. Para poder hablar y arrogarse la representatividad de todos los bolivianos, Jimena, hay que ganar una elección nacional. Tiene que tener una representatividad en todos los departamentos de Bolivia, porque Bolivia es un conjunto de 9 departamentos, de 10 enormes ciudades contando el Alto. Y para poder representar a los bolivianos hay que tener presencia en todas las ciudades. Lo otro es solamente una cuestión regional. Eso muestra una fuerte debilidad e inconsistencia democrática. Y la inconsistencia democrática conduce a tener conductas y procederes de ruptura, Jimena, y esto, ¿qué es lo que genera? Genera polaridad social en el país, es decir, seguir fragmentando a la sociedad civil en 2 grandes sectores, y genera crisis también. ¿Es Santa Cruz merecedora ahora nuevamente de tener que volver a vivir una crisis política con estados de semiparalización? Eso es correcto. Solamente porque una persona no tiene una consistencia y una convicción de lo que significa la institucionalidad democrática, eso no deja de ser crítico en la lógica ya nacional, Jimena. ¿Y cómo ve usted a la gente que va al Cabildo? ¿Los ve también rupturistas? No, eso tiene otra significación. Eso tiene otra significación. Lo que hay que mirar es la gente que va al Cabildo, es como la gente que va a una marcha. El día de hoy también ha existido en La Paz una multitudinaria marcha por la justicia, por la democracia.
La gente va por unas convicciones. El hecho real es que usted, dígame, si para la estabilidad de un país puede tener durante una gestión de 5 años movilizada a la gente en permanentes marchas y en permanentes concentraciones y en permanentes enfrentamientos con otro sector. La política tiene momentos de confrontación en democracia que son los momentos electorales, Jimena. Una vez superados los momentos electorales hay que saber construir, y solamente se puede construir sobre la base del diálogo o sobre conductas dialógicas. Esto significa que yo tengo que aceptar al otro que es distinto a mí para poder concertar y podernos complementar. No hay otra forma. Hay un momento en el que se terminan los procesos electorales. La inconsistencia democrática o la inconsistencia para la convivencia democrática de la que le hablo requiere necesariamente crear enemigos de forma permanente para poder, con la gente movilizada, tener protagonismo político. Ahora, usted es analista, ha sido analista en No Mentirás durante mucho tiempo, también en otros programas. Como analista, ¿usted lo ve en este momento a Luis Fernando Camacho como el principal líder de la oposición, por encima, por ejemplo, de Carlos Mesa, de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina? Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina no existen en el contexto nacional como fuerza, no tienen partido político, no tienen representación parlamentaria, no tienen convocatoria de movilización. Ese es un tema. El señor Carlos Mesa tiene una representación parlamentaria que es Comunidad Ciudadana bastante discursiva, más que propositiva y con visión de Estado y con visión nacional. Es una oposición fundamentalmente que embandera el no a cualquier política. No hay otras propuestas que sean estructurales, fundamentales en la lógica de una visión de Estado. Y el señor Camacho lo que tiene es capacidad de movilización en Santa Cruz, y eso le confiere un particular privilegio sobre las otras personas o sobre los otros opositores que hemos señalado. Pero Jimena, además, usted tiene que tener, alguna vez recuerde que habíamos hablado sobre las capacidades para gobernar, y yo hice un comentario sobre la señora Áñez. También hay que tener ciertas capacidades para saber convivir en democracia, para construir en democracia y para poder avanzar en la perspectiva nacional. La inconsistencia democrática solamente puede conducir hacia un callejón de crisis, y las posibilidades en una crisis de ser victorioso siempre son menores, Jimena. Esto está anotado en la historia del país. Eso es duro lo que dijo de Tuto Quiroga y de Samuel Doria Medina, cuando dijo de que no existen. Son solamente discursivos, si usted mira Jimena. Solamente funcionan a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, pero sin ningún tipo de convocatoria. No es ni malo ni bueno, no tiene una animadversión personal, ni mucho menos. Es una consideración de la realidad política de una persona. En los liderazgos, Jimena, aglutinan gente y suman a partidarios detrás de un proyecto político, de una visión, de una posibilidad histórica. Pero la política se construye a partir de también el diseño de utopías, miradas de Estado que se pueden tener, no solamente con ejes discursivos, donde el contenido pasa mucho más por los adjetivos, pasa mucho más por la acción del adversario político que por la propuesta hacia la gente. Los bolivianos son muy atentos, las bolivianas también, miran lo que usted le está diciendo en perspectiva futura. ¿Carlos Mesa existe en la política boliviana ahorita? ¿Existe en la oposición? Porque tiene una bancada de Comunidad Ciudadana, tiene un número apreciable, pero el liderazgo del señor Carlos Mesa es un liderazgo de coyuntura electoral, no es un liderazgo de largo plazo, de perspectivas históricas para el país y de construcción de una referencia que pueda significarle algo fundamental
en las necesidades más urgentes y estructurales que tiene el país. Para ello hay que tener una visión, Jimena, de estadista. Para ello hay que tener una visión integral del país. Y eso verdaderamente en los sectores de la derecha de Bolivia está profundamente ausente. No digo esto con alegría porque, perdóneme, termino, no digo esto con alegría porque sería muy importante que el sector conservador de Bolivia pudiese también tener una propuesta modernizadora del Estado boliviano. Al no tenerla, su única alternativa es la desestabilización. Languidece, le preguntaba. Se va a ir extinguiendo esa presencia política ya que nos acerquemos al año 2025. Se va a ir extinguiendo, dice usted. Entonces, volviendo al principal líder de la oposición, si lo vemos como líder de la oposición, con seguidores, con movilización de gente, ¿quién vendría a ser? Jimena, eso que dices es importante. El principal líder de la oposición no solamente es una votación importante, yo difiero un poco, o difiero con lo que usted señala de que es el candidato más votado, porque en realidad eso hay que mirarlo en perspectivas siempre porcentuales, no en perspectivas de la cantidad poblacional de un determinado departamento. Ahí está por debajo del gobernador Sánchez de Cochabamba. El ser un líder político hacia futuro requiere que usted también tenga ciertas dotes, ciertas capacidades y ciertas habilidades, Jimena. El conflicto no puede ser sostenido, el conflicto de ruptura adicionalmente, no puede ser sostenido durante 5 años de manera permanente. Se tiene que saber construir, se tiene que aprender a dialogar, se tiene que saber que en política aquel que piensa absolutamente distinto o está por encima de usted cuantitativamente en su capacidad de aglutinación, pues es una persona con la que tiene que saber concertar. Ahí podemos repasar la historia del doctor Paz, la historia del mismo Marcelo Quiroga, la historia del mismo Hugo Banzer Suárez. Permítame, por favor, a ver, para redondear esto, ¿Mesa o Camacho? ¿Quién es el principal líder de la oposición? Le podría decir que el señor Carlos Mesa es una oposición serenamente más democrática y el señor Luis Fernando Camacho es una oposición de ruptura con inconsistencias democráticas. Entonces no hay un líder principal, son dos con características distintas, como las está diciendo. Para que exista un líder principal tiene que haber un liderazgo en perspectiva y en dimensión nacional. Y el señor Mesa, por supuesto, tiene ahí mayor perspectiva nacional que el señor Camacho, pero a su vez las propuestas y el ejercicio diario de la práctica política del señor Carlos Mesa hace que se vaya evaporando como una presencia importante para la política boliviana en una mirada de futuro. Quiero poner un cuadro con el que vemos las votaciones que han habido de los candidatos en el país. Por favor, y acérquemelo a la pantalla, por favor, para que lo pueda leer. Y usted va a ver las votaciones que han tenido. El que ha tenido mayor votación entre candidatos a alcaldes y gobernadores, fíjese, Luis Fernando Camacho en primer lugar, 852.942 votos. Luego le sigue en segundo lugar Franklin Flores, que va a segunda vuelta, 618.221. En tercer lugar, Humberto Sánchez, 609.793. En cuarto lugar, Mario Cronenberg, 586.591. En quinto lugar, Eva Copa, candidata alcaldesa electa del Alto, 406.700 votos. En sexto lugar, Santos Quispe, que va a segunda vuelta con Franklin Flores, 392.132. Y en séptimo lugar, Johnny Fernández, 318.407. ¿Qué le provocan estas cifras, por favor? Dos comentarios, Jimena, al respecto. Primero, insisto, es muy importante siempre para ver quién tiene mayor votación tener la mirada porcentual, porque en el porcentaje tiene usted cierta influencia sobre el territorio, sobre el departamento, ¿no? Es una mirada, pero considero que debe ser siempre también importante mencionar los porcentajes.
Vámonos a Santa Cruz con estos números, porque en Santa Cruz es el lugar más tenso hoy en día de la política nacional. Ahí el señor Mario Cronenberg tiene una votación cercana a los 600,000 votos. Eso significa, Jimena, que el haber ganado la nación para el señor Camacho no lo puede llevar a pensar y creer que ahora tiene la representatividad plena y absoluta de todo el departamento. Eso tiene que tener muy en cuenta. También el movimiento al socialismo, de los 56 municipios que hay en Santa Cruz, tiene, si mal no recuerdo, tiene alrededor de 28. Esto también es muy importante y varios de esos municipios tienen continuidad territorial, Jimena, eso significa poder político. Lo que el señor Camacho debería ofrecerle a Santa Cruz con esas votaciones, debería ofrecerle diálogo y debería ofrecerle paz y estabilidad al departamento de Santa Cruz. El tener una votación importante no es conveniente que sea utilizada solamente para la confrontación. Son votaciones muy importantes, la del señor Camacho sin duda, 850,000 votos, pero hay 600,000 votos prácticamente del señor Cronenberg que son distintos en composición y en esencia a los de Camacho. Y eso, por supuesto, que puede generar, si no hay lógica de conversación y de consenso, pues puede generar tensiones para el departamento. Vamos a ver lo que dice el soberano, por favor. Javier Rocabado, hace un año atrás, dice, las persecuciones y cacerías fueron dichas y hechas públicamente por Murillo, cuando por televisión con manilla en mano dijo que iba a cazar a los dirigentes del MAS. Ramos Jonathan, ¿por qué será que todo abogado recomienda que simules estar enfermo, pero vaya, esa maña sigue funcionando? Patricio Unzueta, señor Ritter, se están equivocando. Le están devolviendo protagonismo y poder a Camacho, cuando la población boliviana lo había puesto donde pertenece, a su región y nada más. Solo se está perjudicando la imagen del gobierno, del presidente Arce, y lo peor, está generando una nueva crisis política. Willy Mamani dice, el canasta, dice, no habla nada, pero no habla nada. Espero no pase. Tony Felipe dice, Arce no da ninguna entrevista. ¿Por qué? ¿De qué hablaría? Dice, si no hace nada. Malcus Raza de Bronce dice, Arce es títere. Marta Teodora dice, nuestro presidente tiene nuestro apoyo. Alfonso Román, los grandes hombres se hacen cargo de los actos provenientes de sus pensamientos cuando están dispuestos a sacrificar sus vidas como Cristo por su doctrina. Alfonso Román. Nelson Espinosa, oportunista, este año se trabaja, no se para un día, esta pandemia va para largo. Sandra Carlota dice, Camacho, nuestro gobernador valiente y con la verdad que sabemos todos los bolivianos. Víctor Choque Yungueño, Camacho no debe salir de Santa Cruz porque será detenido. Ahora, volviendo al tema, porque en El Soberano también lo dicen del tema de las entrevistas, ¿es normal, mirando lo que pasa en otros países, don Jorge Ritter, los presidentes cuando son electos y cuando empiezan a gobernar, dan conferencias de prensa al mes de llegar al poder o a los 2 meses o a los 100 días de llegar al poder? ¿Usted lo ve normal que no dé una conferencia de prensa el presidente Luis Arce? El doctor Paz Estenssoro prácticamente no dio ninguna conferencia de prensa. El doctor Hernán Siles Suazo dio muy pocas conferencias de prensa. Cada uno de los presidentes ordena su conducción del Estado de acuerdo a sus prioridades y características. El presidente tiene sí una línea de trabajo. Esa línea de trabajo es mucha inversión de horas en gabinete para dar soluciones, encontrar soluciones con sus colaboradores, su gente de gabinete, y otra inversión de horas de trabajo en la entrega de obras y de puesta en marcha de proyectos. Esa es la característica del presidente, Jimena. No tiene un apasionamiento por los medios de comunicación como lo pueden tener otros presidentes. Claro, usted me ha dado ejemplos, sí, de 40 años atrás. ¿Algún ejemplo de este siglo? ¿De presidentes en Bolivia? ¿En Bolivia o en países vecinos? Habían otros presidentes muy afectos a los medios de comunicación, Jimena. No tiene que ser tampoco una obligación.
Las personas tienen que ir de acorde con lo que son sus propias características. Y la comunicación excesivamente fluida puede ser inconveniente para unos y puede ser la pueden llevar con mucho entusiasmo otros. El presidente Mesa hacía unas largas alusiones en cadena nacional, por ejemplo. Cada uno tiene su estilo en eso, Jimena. Lo importante es cómo se conduce el Estado y hacia dónde va. Perfecto. Y ahora dígame, por favor, con el tema, volviendo al tema de Luis Fernando Camacho, ¿cómo se logra entender que un día un viceministro de Justicia diga se lo puede detener en 24 horas, puede haber una orden de aprehensión en 24 horas, luego el propio ministro de Justicia dice no, hay que tener un tratamiento especial? ¿Cómo se puede entender este tipo de mensajes? Fundamentalmente, Jimena, miremos lo que acaba de decir el señor Camacho sobre este tema que hace a la investigación judicial respecto de la participación en el tema del golpe de Estado, como él mismo lo ha señalado en el tema del golpe de Estado. Ahí señala que todos los días está pidiendo que quiere declarar el señor Camacho. Entonces no hace falta que lo vayan a citar, voluntariamente también puede venir y puede declarar y puede contar todo lo que le interesa señalar y decir. También va a ser importante decirle al país, por ejemplo, decirle al país y que explique ante el país aquel video que circula respecto de que su señor padre había cerrado con los policías, con los militares, para que estos no salgan y que después el plazo, las 48 horas, etcétera. Ese es un tema importante también que decir, no hace falta citarlo, puede venir ya por voluntad propia. Y los otros hechos, los que usted me señala que ha declarado el ministro de Justicia, entendámoslo, siempre, en todo caso, siempre debe ser la persona que ha hecho una declaración quien explique, pero entendámoslo en el ánimo, Jimena, en el ánimo de que el gobierno tiene un interés de no convulsionar el país, tiene un interés de que se pueda llevar adelante. Eso sí, el proceso de búsqueda de justicia y de búsqueda de verdad en la forma más tranquila que sea posible. Se tiene que llevar adelante, el país lo tiene que vivir, porque hay que cerrar institucionalmente lo que significó la ruptura constitucional y la ruptura de nuestra democracia. Se tiene que llevar adelante, pero ha tenido un gesto ahí el ministro de buenas formas para que en el país no tengamos tensionamientos que no son beneficiosos. Quiero mostrarle una gráfica con los 3 hombres fuertes de el MAS, el presidente Luis Arce, el ex. Vamos a poner, por favor, este collage. Ahí tenemos, porque se habla de que en el MAS en este momento hay 3 cabezas, ¿no? El grupo de los técnicos que está liderado por el actual presidente Luis Arce, el grupo de la Fuerza de los Cocaleros, liderado por el expresidente Evo Morales, y los Aymaras, que están liderados por el actual vicepresidente David Choquehuanca. Ahora, estas 3 cabezas que tiene el MAS, ¿están coordinadas o están enfrentadas? Es la pregunta que se hace ahorita el país, don Jorge Ritter. ¿Usted qué nos puede responder de esto? Hay 3 cabezas en el MAS y estas cabezas están coordinadas, están enfrentadas. Mire usted, Jimena, el primer comentario cuando uno mira la gráfica habla de la dimensión que tiene el movimiento al socialismo, que aglutina a la inmensa mayoría de todas las organizaciones que conforman la corporatividad social y popular. Eso le da, ¿no? Y eso explica ese potencial de casi constituirse en una fuerza política invencible en temas electorales. Ahora bien, a la pregunta que usted señala, hay 3 liderazgos importantes, 3 referencias muy importantes. En este momento, sin lugar a dudas, el presidente Arce es la referencia mayor por el ejercicio mismo de la presidencia del Estado. Muy importante la presencia de don David Choquehuanca, con toda su conexión con las organizaciones sociales, los movimientos populares, fundamentalmente en el espacio del occidente del país, y don Evo Morales ha sido
el líder del movimiento al socialismo, sigue siendo también una referencia mayor, 25 años de acción y de vida política con los movimientos populares. A nadie se le puede ocurrir que eso se diluye de la noche a la mañana. Estas tres versiones o estos tres vertientes de liderazgos que hoy tiene el movimiento al socialismo, yo puedo dar fe de la coordinación, por ejemplo, con el vicepresidente Choquehuanca, de forma permanente y de forma constante acá en la Casa Grande del Pueblo, juntos para varios eventos, para acompañar la gestión de una y otra manera entre las dos personas que son parte del gobierno nacional, y por supuesto también siempre dialogando y siempre teniendo conversaciones y miradas de lo que ocurre en el país con don Evo Morales Ayma. Por supuesto, Jimena, que es absolutamente normal que se trate de buscar historias negras de enfrentamiento entre líderes políticos, porque esa es la forma de socavar la unidad del movimiento popular. La unidad del movimiento popular es trabajosamente siempre sostenida y armada y estructurada porque es muy, muy diversa en todo el país. ¿De dónde vienen estos reclamos? De los sectores fundamentalmente opositores y conservadores del país. No reclamos, estas consideraciones o intereses de poder querer mostrar rupturas que no existen. ¿Las detenciones y citaciones son por el presidente Luis Arce o a pesar del presidente Luis Arce? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Las detenciones que han habido, las citaciones que han habido, ¿son a pesar del presidente Luis Arce o por el presidente Luis Arce? No, las detenciones son decisiones que se han tomado en el marco de procesos de investigación, de denuncias y de inicio de procesos como el de la señora Lidia Patti, que ha realizado una acusación para que ésta se pueda investigar, y ahí tiene que activarse el órgano judicial, que es lo que corresponde. No es el presidente del Estado el que decide si se le hace o no un juicio a una u otra persona. Eso no ocurre en esta gestión, Jimena. Hay un esfuerzo para tratar de conducir el Estado alejado de lo que significa esa característica que llevamos arrastrando durante décadas en el país, de la judicialización de la política. Por supuesto, como hay un sistema judicial en el país que tiene un prestigio que está por los suelos, por supuesto que todo el mundo interesadamente siempre piensa que hay una modulación de la justicia en función de los intereses de unos y de otros. Usted, como vocero, me imagino que escucha a diferentes analistas en el país, diferentes voces en el país y cosas que se están diciendo. Por ejemplo, quisiera la respuesta a esta pregunta. ¿Hay un enfrentamiento entre Luis Arce y Evo Morales? No. En absoluto, Jimena, en absoluto. Si el país supiera, mire lo que le voy a decir, si el país supiera cómo es la relación de respeto y de distancia entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales, pues habría bastante asombro. Habría bastante asombro. Permítame, voy a leer unos mensajes del Soberano. Jorge Antonio Stratis dice: ¿qué más ruptura que desconocer un referéndum? ¿Qué más ruptura que desconocer a la Constitución? ¿Qué más ruptura que cometer fraude? ¿Qué más ruptura que perseguir violentando el debido proceso y el Estado de Derecho? ¿Cuánto cinismo? Dice. Fernando dice: este sí es vocero presidencial, no como ese Mesa o cualquier otro. Realidad boliviana: a la cárcel al Camacho, está llegando tu hora, dice. David Rojas: periodistas vendidos a Camacho. Mesa representa la limosna boliviana. Braham dice: capacidad de hostigamiento es la única capacidad de Camachín. Yasmani dice: acepten, Carlos Mesa solo era una opción para sacar a Evo.
Rosario Jiménez, me canso de tanto bla, bla, bla. Este hombre que se niega a reconocer el liderazgo de Luis Fernando Camacho, para él, que es yuncu de Evo, va a ser siempre su líder pedófilo, dice. Braham dice, perspectiva local para su liderazgo, sin dotes ni capacidades. Es verdad, capacidad de hostigamiento, es la única capacidad de Camachín, dice. Eso es cobardía, coopta acólitos huecos. Bueno, don Jorge Ritter, quiero agradecerle como siempre al haber estado en No Mentiras. No, Jimena, en todo caso el agradecimiento es mío. Déjeme dejar esta idea. Adelante. Los 21 días no pueden seguir siendo para el país el argumento recurrente para movilizar, enfrentar y seguir polarizando a Bolivia. Los 21 días, finalmente, para gusto de unos y de otros o disgusto de todos, los 21 días fueron a consideración de la construcción de una nueva legitimidad. Es como los pueblos resuelven sus diferencias. Nueva legitimidad para nuevas autoridades. Los bolivianos han votado esto en las elecciones del 18 de octubre, ahí el resultado ha sido histórico, 55%. Seguir arrogándose la representación de los bolivianos cuando la votación para uno fue menor, por supuesto que no tiene consistencia. Sí quisiera, sin lugar a dudas, el gobierno, que los sectores opositores tuvieran convicción democrática, consistencia democrática y no expresar o encarnar la ruptura y la crisis, porque el país ya no necesita paros, no necesita huelgas. El país necesita estabilidad, gobernabilidad y avanzar hacia adelante. La fórmula para eso es el diálogo, Jimena, y esperemos que también el señor Camacho dé una consistencia y una muestra cuando se haga cargo de la gobernación de saber conversar, construir, dialogar y avanzar democráticamente. No es fácil para quien no tiene ese hábito, pero esperemos que lo pueda lograr. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Jimena. Un gusto y buenas noches a Bolivia.